Una de las barreras para hacer videojuegos, especialmente si es en tu tiempo libre, es que no tienes tiempo libre, porque la vida te consume. Una de las mayores pérdidas de tiempo diarias es comer, que si eres un adulto no solo consiste en engullir nutrientes de forma subóptima, sino también en cocinar, en fregar y en comprar y preparar los ingredientes con antelación para tener algo que te apetezca cocinar y comer todos los días. Comer es como ver una película. Está bien de vez en cuando, pero tener que hacerlo por obligación 3 veces al día aunque no te apetezca es una maldición. Pues yo como 5 veces al día y ojalá pudiese comer más. Me parece perfectamente entendible y aceptable. Yo no he dicho que seas un cerdo glotón con las prioridades de un cromañón. No lo he dicho. Para mí, ojalá existiese una pastilla que te la tomas y ya está. Te quita el hambre y te aporta todos los nutrientes necesarios. Y cuando te apetezca comer comida, pues te la preparas y te la comes. Y cuando no, pues te tomas la pastilla y te olvidas. Que es la mayoría de las veces porque tienes cosas más importantes que hacer. Aunque todavía no vivimos en esa utopía, no estamos lejos. Porque en vez de pastillas, lo que sí que tenemos son polvos nutritivos. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Llenamos nuestro dispositivo de mezclado con 500 ml de agua. Añadimos 3 cacitos y medio de polvos nutritivos. Agitamos vigorosamente durante unos segundos. Y ¡voilá! Ya tenemos la comida lista para ser consumida. Y no se trata de una comida cualquiera. Este batido no solo contiene las calorías necesarias para dejarte lleno, sino también 1/3 de la cantidad diaria recomendada de todos los nutrientes que tu cuerpo necesita. O sea que si te tomas 3 batidos al día, obtienes el 100%. Esto que ves aquí es el pináculo de la salud. Si no puedes apreciarlo es porque tus ojos no tienen todos los nutrientes que necesitan. Puede que seas como mi madre y digas, eso no es comida de verdad, eso no puede ser sano, porque por supuesto la ciencia solo es creíble cuando a ti te parece bien. Por suerte, estos polvos son básicamente cereales y legumbres trituradas con vitaminas añadidas, así que realmente no hay mucho que temer ahí. Y aunque lo hubiese, yo me los tomaría igual. Y si me muero, pues me muero. Es un riesgo pequeño con tal de vivir en el futuro. Y tú estarás pensando, vale, sí, ¿pero a qué sabe? Pues depende de la marca y del sabor, porque vienen en diferentes sabores. El más normal es el de vainilla y sabe básicamente a agua con harina y vainilla. Suena más asqueroso de lo que realmente es, pero tampoco es que sean deliciosos, porque de lo que se trata es de que sea un sabor agradable, pero suficientemente ligero como para que puedas tomarlo todos los días sin cansarte de él. He probado varias marcas diferentes, así que vamos a hacer un repaso rápido. Bertrand, está asquerosa, es como beber agua del cubo de una fregona. Nano, estaban bastante bien, pero los polvos vienen dentro con unas semillitas duras que tienes que encontrar con la lengua y masticarlas con las muelas, que no es tan agradable y hacen el proceso un poco más lento de tragar, pero no estaba tan mal. Satislent es una marca española y la primera vez que lo probé me gustó muchísimo porque sabe como a café con galletas y el batido queda muy cremoso y agradable, pero me cansó muy rápido su sabor. Y aunque vienen diferentes sabores, la base es la misma y tienen el mismo regusto y entonces no me convenció. Huel, no sé, el sabor no es muy agradable pero tampoco asqueroso y cansa un poco pero no muchísimo, está ahí. Lo peor es que se disuelve bastante mal y por mucho que lo agite siempre se queda el fondo lleno de grumos gordos y asquerosos. Pero al menos me regalaron esta camiseta. Lo compré con un pack de sobres de sabores como este, que son unos polvos que se los añades al batido y le cambian el sabor de vainilla a lo que sea que pone en el sobre. Por ejemplo, este es de piña y coco, pero pasa lo mismo que con el Satislent, que como la base es la misma, te dejan el mismo regusto y aunque le cambie el sabor, te cansa igual. Pese a todo, podría vivir con ella si no hubiese otra opción, pero por suerte sí que la hay. Jimmy Joy, anteriormente conocida como Joyland, pese a tener ahora el nombre más horrible, es de largo mi favorita. En concreto, el sabor chocolate versión vegana. Por supuesto, no todo el mundo opina como yo. Una vez conocí a un tipo que decía que el Jimmy Joy sabor chocolate da puto asco. Le apuñalé en el pecho, pero lo importante es saber que no todas son iguales. Si pruebas una y no te convence, hay más opciones. Comer batidos no solo es increíblemente conveniente, sino también barato. El precio depende de la marca, pero te puede salir más o menos a 2 euros por batido. Por suerte, Jimmy Joy no solo es mi favorita, sino también una de las más baratas y sale a poco más de 1 euro por batido. Si no te gustan los batidos, la magia nutritiva también se vende en otros formatos. Por ejemplo, estas son barritas de Huel que me compré para probar. No están deliciosas, pero tampoco están mal. Son más o menos como lo que podrías esperar de unas barritas dietéticas, y creo que llevan chocolate. Salen un poco más caras que los batidos y no son una ración completa, son un poco menos, pero son muy cómodas para poder llevártelas y comerlas en cualquier parte. También me compré estos cereales que parecen pienso de pájaro con semillas y pipas mezcladas, no sé si se ve bien, y saben exactamente a lo que parece que saben.
Si chocolateas la leche no es tan mal, pero no son deliciosos cereales de desayuno, así que no creo que vuelva a comprarlos. Empecé tomando estos batidos solo de vez en cuando para sustituir alguna comida, pero luego me acostumbré a su sabor y sobre todo a su conveniencia y ahora es prácticamente lo único que como. Al cabo de un mes desde que empecé a tomar casi exclusivamente batidos, me hice unos análisis de sangre para asegurar y salieron perfectos, así que ahora los tomo sin miedo. Eso no quiere decir que tú no tengas que tener cuidado. Los cambios de dieta pueden ser peligrosos y no todo el mundo le sientan bien las mismas cosas. A mí, al principio, cuando me puse a tomar batidos 3 veces al día, me entraron unos gases que eran puro metano. Pero por suerte para mí y para todo el mundo a mi alrededor, esa fase ya pasó, así que ahora vivo feliz. Voy a dejar links en la descripción, si tienes dudas deja un comentario e intentaré responderlas. Saludos desde el futuro.